Radio ESME presenta. Las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad única y exclusivamente de quien las emite. ML Medios y Radio ESME presentan. Yo pregunto a los presentes, forjando futuro, si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. Un programa para promover la acción y reflexión en torno al acontecer político, nacional e internacional. Buenas noches, estamos una vez más en vivo aquí en su programa Forjando Futuro. El día de hoy es un programa especial en el sentido de que tenemos, bueno, ahorita por lo pronto un invitado. Vamos a ver si en el transcurso del programa llega otro invitado más. Y el tema que vamos a tratar es un poco el nuevo reto que representa para la izquierda el actual escenario nacional, más específicamente a partir del triunfo de Andrés Manuel López Obrador, como las diferentes organizaciones que pues estamos luchando por construir una nación distinta, un mundo distinto, que de manera general nos oponemos al capitalismo, cuáles son los nuevos retos que enfrentamos en este gobierno. Y bueno, nos presentamos entonces los aquí estamos. Carlos Ortiz, ¿qué tal? Buenas noches. Fernanda Justo. Y nuestro invitado. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Tupac Gutiérrez, soy de la Unión Campesina Zapatista del Sur. Es una organización que forma parte del Congreso Nacional Indígena. Y bueno, en teoría dentro de unos minutos se nos incorpora otro compañero, solo que como tiene poco viviendo aquí en Guadalajara, pues todos sabemos esto de apenas acostumbrarte a los tiempos de transporte y las nuevas rutas y todo esto, ¿no? Sí. Sí, aparte, ¿no? Bueno, a eso uno no se acostumbra, pero... No, estoy diciendo que no es su culpa, ¿no? Sino que pues sí, siempre pasa que está uno habituado a otras cosas. Pero bueno, entonces ya a reserva de que se incorpore, que es también de otra organización hermana, del Movimiento de Izquierda Revolucionario, que sobre todo tiene compañeros y compañeras en Michoacán, pero que bueno, han estado trabajando en otros lados, en Baja California, aquí empiezan también a generar algo de trabajo en la Ciudad de México, etcétera, ¿no? Entonces nos interesaba sobre todo eso, poder como dialogar entre organizaciones que nos reconocemos en la lucha, que nos hemos encontrado en las calles, en estos procesos de construcción de organización, porque, bueno, pues pudiéramos como plantear, digamos, este tipo de problematizaciones a partir como de una visión un poco más como de debate académico, como de interés de los intelectuales, ¿no? Respecto a hacia dónde va la izquierda, si todavía hay izquierda, cosas de este tipo. Y me parece que lo primero que quisiéramos como dejar en claro en los micrófonos es que pues nuestras inquietudes van más en el sentido de esos retos diarios que nos encontramos en la práctica, ¿no? Más allá de los discursos y más allá de las, digamos, los apellidos que pudiéramos como colocarnos cada quien como izquierdas, pues nos mueve más el reflexionar sobre cómo podemos abonar a esos procesos de organización, de construcción. Y sí, al menos creo nosotros desde la OPT tenemos una valoración respecto a que el panorama cambia de alguna forma y estos cambios plantean en algunas cosas quizá escenarios relativamente mejores, pero en otras escenarios muchísimo más difíciles o por lo menos más complejos, ¿no? Entonces, pues de ahí como las intenciones. Lo primero, la primera, digamos, no tanto así como pregunta, pero
cuestión que quisiéramos como dialogar es acerca de si el nuevo gobierno lo pudiéramos ubicar, digamos, como muchas veces se habla de que es un cambio, de que es como una ruptura, digamos, en un cierto sentido respecto a lo anterior, o si es una continuidad simplemente, ¿no? No sé, por ejemplo, más allá de que seguramente varios de los que nos escuchan han tenido acceso a textos o a comunicados del CNI, sería interesante pues conocer de entrada pues la opinión aquí de los compañeros de la UCAS. Bueno, pues en primera agradecernos la invitación para compartir estas palabras en este espacio. Y bueno, para nosotros igual, bueno, compartir el análisis, ¿no?, que realizamos es que nosotros sí vemos que existe una continuidad, pues, ¿no? Nosotros lo hemos comentado en otras ocasiones que nosotros esperábamos que existiera un fraude, pues, ¿no?, masivo, como los que se venían haciendo en 2006 y 2012. Sí pensábamos que iba a quedar, pues, por ahí alguien del PRI o del PAN, y la verdad fue muy sorpresivo, pues. Después nos dimos cuenta que el fraude había estado en eso, pues, ¿no? O sea, que había sido un fraude incluso más grande, ¿no?, del que pensábamos. Recuerdo ese día, ¿no?, que sale luego Peña Nieto a decir que sí había ganado Andrés Manuel y que, bueno, todavía ni se acababan, pues, los conteos, ¿no?, ni nada. Entonces, ya eso de por sí nos causó una cierta conmoción, pues, ¿no? Pero posteriormente fue como reafirmarnos una tendencia que se venía dando desde que impulsamos la candidatura con nuestra compañera vocera María de Jesús Patricio, Marichuy, y es una que se vino a destapar todo ese racismo, pues, y todo ese clasismo y ese machismo que ahí está, ¿no? Y todas esas mentiras y esas falacias que salieron desde que se levantaron nuestros compañeros y compañeras del EZ en el 94, todo esto que se vino a decir con esa narrativa contrainsurgente de que ellos son pagados por Salinas y cosas por el estilo, pues resulta que vuelven a surgir, ¿no? Y vuelven a surgir de una manera que es muy agresiva. Entonces, sí vemos una continuidad, y vemos una continuidad en términos económicos también. El problema de la militarización, el problema de la cooptación, simplemente en los últimos meses nos han costado compañeros del CIPOG en Guerrero. Tenemos actualmente 8 muertos, pues, ¿no?, simplemente de estas comunidades en Guerrero. Entonces, para nosotros es más de lo mismo y hasta peor, en el sentido de que esos 30 millones que tanto se alaban son como ese cobijo, ¿no?, legitimador de esa ofensiva contrainsurgente que finalmente es del capital, pues, ¿no? Son lo mismo, para nosotros son lo mismo, pues, ¿no? Sí, que quisiera, por ejemplo, como ya mencionas, esa gran cantidad de votos que llevó a Andrés Manuel a la presidencia, finalmente, de cierta manera, Andrés Manuel logró como mostrarse, como objetivar, por así decirlo, ese anhelo de muchísimos mexicanos que, claro, que lo que no querían o no quieren es una continuidad del régimen. La mayoría de ellos ni siquiera de una manera muy racionalizada, en el sentido de identificar cuáles son las políticas específicas que nos han traído al punto en el que estamos, sino porque pues día con día sufrimos las consecuencias con bajos salarios, condiciones precarias de trabajo, con no tener servicios públicos, con que no se nos garantice una vida digna. Y precisamente creo que esa esperanza es lo que un poco le da ese cobijo al nuevo gobierno, para que si no se aplauda, al menos sí se permita que pasen las políticas y se diga, bueno, pues hay que dejarlo, hay que ver qué sucede.
Y sí, efectivamente, entre los sectores que salimos a decir que finalmente este nuevo gobierno no representa un cambio verdadero, creo que de los primeros que lo hicieron es precisamente el Ejército Zapatista, en este comunicado en el que decían que pues el dueño de la finca sigue siendo el mismo, porque pues sí, lo hemos venido viendo en estos primeros meses de gobierno, como no ha habido un giro en las políticas. Ha sido muy marcado en los proyectos, en los llamados megaproyectos, que lo que hacen es precisamente pues que impere el interés del capital, el que se enriquezcan unos cuantos, no importa que para ello sea necesario desplazar comunidades, no importa que para ello sea necesario destruir recursos naturales. Y desde ese punto de vista, pues sí, resulta hasta cierto punto más complicado el extender la lucha contra estos megaproyectos y contra otras políticas neoliberales, a pesar de que Obrador haya decretado el fin del neoliberalismo. Resulta más complicado porque ahora nos meten como en un mismo saco a aquellos que desde la izquierda atacamos las políticas neoliberales con aquellos que desde la derecha lo que quieren es profundización de las políticas neoliberales, y que en el fondo también lo que hay es una pugna entre grupos de poder, porque sí, claro que hay intereses por grupos económicos muy fuertes por desestabilizar el actual gobierno, pero simplemente porque no les está dando como las prebendas a ellos en específico, que venían acostumbrados a tenerlas, y de ahí también pues el reto que tenemos desde la izquierda de cómo lograr construir un discurso que logre evitar que nos metan en el mismo saco a todo aquel que se oponga al actual gobierno. Que quizá, digamos, volviendo en el sentido de que ya has estado como planteando al menos como algunos de los retos que ya logramos identificar, pero volviendo un poco a esto de si López Obrador es continuidad, es ruptura, etcétera, a mí me parece que también sería importante como desmenuzar un poco más respecto a cada una de sus políticas, ¿no? Porque me parece que justo él llega en el marco de una crisis tremenda de legitimidad del propio neoliberalismo, ¿no? Y que en todo el mundo, no solo aquí, está buscando de qué maneras logra como darse nuevos respiros para seguir con su guerra contra los pueblos, ¿no? Porque finalmente no es otra cosa. Y me parece que en el caso de México, yo al menos sí tengo la lectura de que Obrador no era el candidato con mayúsculas de los más férreos neoliberales, ¿no? Sino que se vieron hasta cierto punto en una encrucijada en la que si no lo ponían a él, que dentro del panorama político dejarlo a él era como ceder en algunas cosas, pero mantener lo indispensable, ¿no? Mantener lo importante, lo que realmente les interesa, pero sí era ceder. Sobre todo me parece que sí hay un desplazamiento de un sector de la clase política, ¿no? Que son los que están de hecho como más pues también más viscerales en contra de él, ¿no? Pienso en Calderón, pienso en Fox, evidentemente, ¿no? Ese tipo de políticos, entre comillas, porque además también es lo curioso cómo se mueven, ¿no? Pero más allá de eso me parece que sí, por un lado está eso, ¿no? Como que sí hay un desplazamiento de un cierto sector de la oligarquía enquistada sobre todo en el tema político, pues, y que pues de alguna forma ya venía haciendo ahí pues su mina de oro, y que bueno, a ellos se les ve un poco como que complicado el panorama, pero que los que realmente están como que detrás, pues esos están, incluso siguen en la sombra, pues, ¿no? Es más, ni siquiera están en la sombra, asisten a los discursos, por ejemplo, de López Obrador, ¿no? Apenas el 1 de julio, que se cumplió un año de la elección, y que el Obrador llamó a un mitin en el Zócalo, en donde fue un poco como que ya ir presentando varios de los logros que él considera que ha tenido el gobierno. Bueno, pues ahí estaban bastantes de los más grandes empresarios que tiene el país, ¿no? Entonces un poco... sí, ¿no? Entonces, es curioso eso, ¿no? Como ver qué tanto hasta cierto punto me parece que en cuestiones políticas sí hay cambios, sí hay, digamos, como reacomodos más que otra cosa,
pero que pues al final sí en lo esencial de las políticas pues se mantiene, e incluso con la legitimidad con la que llega AMLO hay varias cosas que se han logrado profundizar, ¿no? Como es el caso de la militarización, o como es incluso el caso de este llamado Estado... ¿Cómo le llaman? No estado de bienestar, ¿no? Como esta austeridad republicana, ¿no? Que él menciona tanto, que es como el eje de su gobierno, pero que pues vamos, en simples palabras, pues son los mismos ajustes económicos de siempre, ¿no? Es el recorte al gasto público, es achicar al Estado, precisamente, ¿no? Y la otra cuestión que sí es un poco como que no va en la misma lógica de los más neoliberales, es esto de los programas sociales, ¿no? Que al final, aún con otros nombres y demás, pero los mantiene, pero más, aquí sí, al menos a mí me recuerda un poco más este viejo estilo priista de generarse base social, ¿no? De lograr, más allá de una militancia que existía en Morena y que que existe en Morena, pero que también incluso se ha visto bastante golpeada, ¿no? La propia militancia, digamos, un poco más de izquierda, más ligada a los movimientos que se ha formado en la calle, digamos. Esa es a la que nadie le hace caso, nadie en el propio partido, ¿no? Y en cambio creo se está generando como una base social, simplemente pues igual, ¿no? No quisiera decir tal cual así, pues de acarreados y demás, pero vamos, como acríticos al gobierno, más bien como esperando esas pequeñas dádivas que no generan como pues organización de abajo, ¿no? Sí, otro punto respecto a estos programas sociales, pues es que uno de los ejes del discurso de Obrador, además de este combate a la corrupción, pues es sí también el de mejorar las condiciones de vida de los sectores populares, de los sectores más empobrecidos. Sin embargo, pues sí, se está haciendo mediante programas sociales en los cuales pues es el propio Estado el que asume los costos, vamos a decirlo así, no sé, por ejemplo, de estas becas que está otorgando y demás. Y en ningún momento se plantea una política de una redistribución distinta de la riqueza nacional, porque eso sí sería tocar los intereses de los grandes capitales, y por eso es que los grandes capitales pues hasta cierto punto lo dejan que haga, porque lo único que está haciendo es administrar de una u otra manera el propio dinero que se está recabando mediante impuestos, que sabemos ya que pues realmente quienes pagamos esos impuestos somos los trabajadores y no las grandes empresas, y de ahí mientras estos intereses de la clase realmente que domina estos entretejos, que pues son los capitalistas, no se toquen, pues se permite que se haga hasta cierto punto. Sí, bueno, sí, efectivamente ha habido algunos cambios, ¿no? Ya pusieron los colores en guinda, ¿no? Y ya pusieron ahí a Lázaro Cárdenas y bueno, sí, efectivamente hay una parte de la Benito clase, Juárez es en Benito vez de Juárez. Madero. Y puro vato, ¿no? Sí, aparte Pues, pero sí, sí, efectivamente en esas cosas sí ha habido algunos reacomodos, pues, ¿no? Pero bueno, lo que para nosotros vemos es como nosotros siempre tratamos de pensar más allá nosotros decimos más allá del muro, pues, ¿no? O sea, nosotros siempre decimos que nosotros estábamos antes del muro, ¿no? ¿Y qué significa el muro? Bueno, pues la construcción del Estado-Nación, la modernidad, pues cuando llegaron, ¿no? Cuando inició todo el proceso de conquista y colonización. Pero bueno, por desgracia luego se enseña como que eso ya haya pasado, ¿no? Pero nosotros, esa continuidad es una continuidad de hace 5 siglos, pues, ¿no? O sea, no es algo que venga de, bueno, es que vamos a hacer una continuidad entre Peña Nieto y... no, o sea, para nosotros va más allá de los sexenios, pues, ¿no? Incluso, como lo comentaba, de la construcción del Estado-Nación mexicano, que justamente con estas dinámicas de colonialismo interno, porque no es otra cosa, está buscando todavía, pues, construirse, ¿no? En veces pensamos los Estados-Naciones como algo homogéneo, ¿no? Conformado, pero siempre los referentes son europeos, entonces cuando volteamos a ver nuestra historia en América, pues resulta que hay más complejidad, ¿no? Y que tenemos un mosaico de naciones que estaban antes, pues, ¿no? De esto que
partieron y que le llamamos México, ¿no? Ahora. Entonces, pero por ejemplo, bueno, ya en la historia un poco más reciente hay un intento de este gobierno de retomar esa época de oro de la economía mexicana, ¿no? El de llamado desarrollo estabilizador, el milagro, ¿no? Mexicano que llegó a tener 7 puntos, ¿no? En el Producto Interno Bruto, en el crecimiento anual. Sin embargo, ese proceso de un estado de bienestar, que también es una categoría en economía que también es muy ajena para nuestra realidad latinoamericana, pues fracasó, pues, ¿no? O sea, el proyecto keynesiano fue devorado, pues, ¿no? Entonces, yo de pronto me pongo a pensar si será como un desconocimiento, no sabrán pues de economía política, o simplemente están como en la añoranza pues de esos años de un capital que generaba un desarrollo más humano, no sé pues, ¿no? Digo, estoy siendo irónico, ¿no? Claro que lo saben y claro que bueno, lo que pasó en ese tiempo fue que ese desarrollo también costó la vida de compañeros, pues fue en el momento en que mataron a Rubén Jaramillo, ¿no? A nosotros nos mataron a Samir este año, aparte de los 8, ¿no? Del CIPOG, de la CIPOG en Guerrero. O sea, y es buscar estos polos de desarrollo, ¿no? Es lo que se está buscando generar con el supuesto Tren Maya, ¿no? Que nomás es la punta de lanza de un montón de proyectos, zonas económicas especiales, etcétera. Entonces es como este gobierno como que quiere, ¿no? Empujar esa época de oro, ¿no? Del capitalismo. Ni siquiera en términos de economía política se puede, porque no puede echar abajo el neoliberalismo así nomás por decreto. Y en todo caso también es negativo, pues, ¿no? O sea, también el final de esta gestión económica encabezada por Ortiz Mena en Hacienda del 58 al 70, pues tuvo su 68, ¿no? Tuvo su proceso en que el Estado quería hacer la síntesis de la sociedad y quería canalizar, pues, ¿no? Y es lo que, aunque quieren este nuevo gobierno generar, dizque un Estado fuerte, nacionalista, pero por otro lado al mismo tiempo hace ajustes, ¿no? Que son completamente neoliberales. Entonces es una mezcla muy rara, ¿no? O sea, aliados con el ejército, se crea la Guardia Nacional, que tienen, pues prácticamente es una policía militarizada, ¿no? Como pasa en muchos otros países. Entonces, nosotros lo vemos en ese sentido, la continuidad, pues, ¿no? Me quedaría ahí con una continuidad histórica, ¿no? Claro, más en el sentido como de los proyectos, ¿no? Más amplios, incluso, pues, como decías, de nación, o hasta enmarcándonos, ¿no? En esta idea de que es el desarrollo, es el supuesto progreso, el que nos va a llevar al bienestar a todos, ¿no? Y los que no quieren subirse a este tren es porque son unos bárbaros, son unos atrasados y pues no comprenden, ¿no? Todos los beneficios que les puede traer todo este desarrollo, ¿no? Que en realidad uno escucha las argumentaciones de estos megaproyectos y son eso, ¿no? Incluso no solo. Ahora he visto en últimos días también muchos comentarios, por ejemplo, respecto a estos programas de inversión para Centroamérica por parte del gobierno, y que la verdad es evidente que es uno de los acuerdos que tomó con Estados Unidos, ¿no? Esta inversión supuestamente para generar empleos y demás, pero que siguen en la misma lógica de todos estos proyectos como el Plan Mérida, ¿no? Como otros que pues lo único que hacen es extender esta dominación también regional, ¿no? Y además no preguntar a esas poblaciones, no preguntar a cada uno de los pueblos, ¿no? Como hacia dónde quieren ir, sino simplemente es llegar y bueno, este es el camino, ¿no? Y tienen que seguirlo porque si no, pues ustedes son los que están mal, ¿no? Y lo triste es que hay mucha gente, por ejemplo, de base de Morena, que pues está verdaderamente convencida o por lo menos con buena fe respecto a que, bueno, el gobierno en serio quiere apoyar a estos países, ¿no? Y por eso le inyecta esos dineros económicos, esas cifras, pues. Entonces esa es una de las cuestiones como más complicadas, ¿no? Que me parece que tenemos por delante. ¿Querías? Bueno, creo que las organizaciones aquí presentes podemos coincidir con que no basta un cambio de partido, no basta un cambio de persona, de color,
porque eso en sí solamente representa un cambio de dueño, como bien lo decían los zapatistas, solamente representa un cambio de capataz, de caporal, respecto al territorio y la soberanía. Sin embargo, lo que creo que coincidimos las izquierdas es que hace falta un cambio radical en las estructuras del Estado, porque finalmente el Estado va a representar a la clase dominante, que en este caso va a ser la burguesía, tanto nacional como internacional, y hace falta entonces tomar poder de este aparato estatal justamente para poder abolirlo. Ahora, si bien el gobierno de AMLO ha hecho algunas concesiones, es precisamente porque estas concesiones reflejan este balance entre la lucha de clases. Como ya bien lo comentaban anteriormente, el pueblo pues ya estaba demandando un cambio, ya representaba un hartazgo frente al neoliberalismo y demandaba un cambio. Justamente por eso creo que se han hecho algunas concesiones en medio, por supuesto, de todos los retrocesos. Bueno, nos vamos a ir a un corte musical. No olviden que pueden seguirnos en redes sociales. Estamos en Facebook como PT Jalisco, por ahí se está transmitiendo. Les invitamos también a seguir la página de ML Medios TV. Estaremos al pendiente de sus comentarios en www.mlmedios.com. Enseguida regresamos. En un momento regresamos con Forjando Futuro. Nación directa, nuestra escuela es la realidad, teoría y práctica, y la organización popular en la táctica. Esto no es tan complicado, acá solo hay dos lados, rico y poderoso contra pueblo organizado. ¿Dónde estás tú? ¿Dónde está tu gente? ¿Qué pensáis tú? Dime cuál es tu mente. Organización es cuando todos nos juntamos con lo que necesitamos, pobres que piensan y se activan para luchar y para cambiar nuestras vidas. Vamos, solo en el pueblo confiamos. Vamos, solo luchando avanzamos. Vamos, ahora hay que pelear, ahora es cuando, construyendo pueblo organizado. Vamos, solo en el pueblo confiamos. Vamos, solo luchando avanzamos. Vamos, ahora hay que pelear, ahora es cuando, construyendo pueblo organizado. Vamos. Por ejemplo, ¿qué pasa si te falta la casa y vas a la Muni? Pero las semanas solo pasan y pasan. Hacemos marcha o hasta tomamos la plaza, porque sin movilización la cuestión no avanza. Y si nos transformaron nuestra educación en mercancía, los estudiantes seguirán en rebeldía. Y si el trabajo sigue escaso y el salario mal pagado, seguiremos levantando más y más los sindicatos. Hay que ser parado, no comprar barato. Esto de ser tramitado ya nos tiene chato. Si nada nos separa, nada nos para. Si nadie nos divide, nadie nos gana. Y desde acá trabajamos, de donde mismo estamos, tomando nuestro destino en nuestras propias manos. Y vamos despacito, no hay pa' qué apurarse, la lucha es para rato, hay que prepararse. Construyendo lento en la calle sin permiso, tomando un puesto, asumiendo el compromiso. Traigan su grito y su bandera, somos pobres en guerra, acumulando fuerzas. Vamos, solo en el pueblo confiamos. Vamos, solo luchando avanzamos. Vamos, ahora hay que pelear, ahora es cuando, construyendo pueblo organizado. Vamos, solo en el pueblo confiamos. Vamos, solo luchando avanzamos. Vamos, ahora hay que pelear, ahora es cuando, construyendo pueblo organizado. Vamos. La organización no es perrito faldero de ninguna institución. Ya aprendimos la lección, no gestión, nos dan un hueso cagón pa' hacernos dependientes. Come borracho escopete. Ey, pero calmao, lo nuestro es nuestro. Nadie lo ha regalado, mi gente lo ha ganado. Con peña, rifa o cualquier actividad, poniendo en práctica la solidaridad. Igual que un bingo pa' un vecino, porque es más fácil sacarse el quino que encontrar un consultorio digno en la pobla. La dignidad no se negocia, somos dueños de nuestra historia. Vamos ahora, juntos para adelante, conectando los puntos, juntos al combate, derribando los muros. Entre todos, ninguno sobre otro, como un puño golpeando como si fuéramos muros. De pie y empieza a caminar, defiende tus derechos y no te
te dejes aplastar. Somos seres humanos, no somos nada esclavos, no. Así que vamos luchando, vamos sembrando. Mira que el futuro no está esperando, luchando. Vamos, solo en el pueblo confiamos. Vamos, solo luchando avanzamos. Vamos, ahora hay que pelear, ahora es cuando. Construyendo, pueblo organizado. Lucha, conciencia y organización por salud, vivienda, trabajo, educación. Lucha, conciencia y organización por salud, vivienda, trabajo, educación. Lucha, conciencia y organización por salud, vivienda, trabajo, educación. Lucha. Vamos a ver quién tiene la fuerza. Vamos a ver quién tiene el poder. Estás escuchando Forjando Futuro. Ya regresamos. Más o menos. Ya estamos de regreso aquí en Forjando Futuro. Y bueno, continuando, ¿no? Ya el primer bloque comentábamos acerca de estas... pues estos rasgos generales y más de fondo, que en realidad pues no ha habido como un gran cambio. En realidad hablamos de un proyecto muchísimo más amplio que simplemente mencionar a 2, 3 o 4 presidentes, ¿no? En realidad, incluso en estos días, por ejemplo, comentaba con alguien, en México, digamos, tenemos como muy presente esto del PRI, ¿no? Del priismo, su forma de hacer política, ligándola como a este tema del corporativismo, de la corrupción, de una toma de decisiones completamente vertical, un autoritarismo muy fuerte, ¿no? Cosas así. Y comentábamos que, bueno, no, el PRI es más allá que unas siglas de partido, ¿no? Es precisamente toda una forma de hacer política que en realidad el PAN siguió reproduciendo y que actualmente seguimos también observando, ¿no? Quizá en el tema, por ejemplo, en algunos temas es como más disfrazado, en particular pienso en el tema de la represión, porque, bueno, AMLO en todo momento se ha pronunciado en contra de reprimir al pueblo, ¿no? Y habla de que, bueno, es más, su carta de confianza con el ejército fue decir que nunca lo va a usar contra el pueblo, ¿no? Como si ya simplemente porque él lo dijera, pues ya todos nos íbamos a quedar tranquilos, ¿no? Pero la cuestión que sí estamos viendo y que ya también comentaba de alguna forma Tupac era que en estos meses de gobierno los asesinatos de líderes sociales, ambientales, en defensa del territorio, de periodistas, etcétera, pues continúan, ¿no? Entonces no es precisamente como un mandato del gobierno, no es como, creo, abiertamente la persecución de AMLO contra estos opositores a diferentes proyectos, o sea, es lejos de pensarlo así de simple, pero sí hay una permisividad tremenda, ¿no? Y se mantiene, pues, digamos, ese clima de impunidad en el que, pues, van a seguir actuando así, ¿no? El ejemplo quizá más sonado es precisamente el de Samir, en donde incluso, y cuando pasó lo mencionamos, al día siguiente, pues, la conferencia de prensa de AMLO apuntaba hasta criminalizar a los propios compañeros, ¿no? A decir, bueno, a lo mejor ahí hay intereses oscuros que quieren golpearme, como si él fuera finalmente la víctima y no los propios compañeros y compañeras que sufrieron este asesinato, ¿no? Entonces, me parece que estas cuestiones pues reflejan esa continuidad como más amplia de la que estábamos hablando, ¿no? Digamos, como para clarificar esos ciertos puntos. Por otro lado, creo que también hemos como apuntado algunas de las principales políticas que viene desarrollando AMLO en el sentido de los megaproyectos, en el sentido de los ajustes presupuestales, en el sentido de la militarización, y estas políticas me parece que podemos empezar a platicar sobre las resistencias que vienen generando, ¿no? Hay un montón, digamos, creo que si algo caracteriza a México en los últimos años, y esto es simplemente para acotar, porque creo que es una historia justamente que venimos enriqueciendo de alguna forma, es ese amplísimo abanico de resistencias, ¿no? Resistencias que generalmente no la mayoría son visibles, son bastante silenciosas incluso, ¿no?
algunas más que otras, pero que me parece que, bueno, eso de hecho no cambia, ¿no? Sino que la mayoría de estas resistencias se mantienen e incluso empiezan a surgir nuevas resistencias, ¿no? Por lo menos nuevos sectores que también se suman a exigir otras cosas. Obviamente acá no podemos como dejar de mencionar que esas mismas resistencias, pues, que generalmente o en la historia ha sido difícil como el poder articularlas, ahora enfrentan, como lo comentaba también David, enfrentamos como este otro discurso como de decir, pues es que ya no, como si ya no tuviera sentido resistir, ¿no? Porque ya se logró, ya está la izquierda aparentemente en el poder, al menos en el discurso, digamos en el discurso popular, no ni siquiera en el discurso de AMLO y el gobierno. Entonces, pues ¿para qué sigues haciéndola de todos, ¿no? ¿Para qué sigues movilizándote? ¿Para qué sigues haciendo tal o cual cosa? Excepto en casos como muy particulares, como, no sé, Jalisco en contra de su gobernador, ¿no? Que no es de Morena precisamente, ¿no? O no sé, Baja California o cualquier otro, ¿no? Entonces, cuestiones así como muy, muy específicas, pero en general como este ambiente de pues ya calmémonos y más bien sumémonos a aportar, ¿no? Sí, critiquemos, pero sumémonos a aportar. Entonces, un poco lo que planteo o lo que pongo sobre la mesa es que pudiéramos como dar nuestra opinión respecto a esto de las resistencias que se mantienen y las que surgen, y esto que empiezan a enfrentar, ¿no? De lo difícil que es ahora hacer resistencia, justamente, ¿no? Sí, bueno. Bueno, ya empecé. Sí, bueno, nosotros, pues, cuando empezó el proceso a raíz de nuestro 5º congreso en 2016, en octubre del 2016, y de ahí sacamos este comunicado, ¿no? Que retiemble su centro la tierra. Desde ahí empezamos lo que nosotros vimos como una ofensiva, pues, ¿no? O sea, nosotros los pueblos que nos sentíamos, pues, y que estábamos en la lona de esa ofensiva del capital, pues, pasamos a la ofensiva, ¿no? Y siempre tuvimos en mente que esta cuestión de la candidatura, pues, no nos interesaba, pues, no los votos ni nos interesaba. Dijimos, bueno, pues igual si ganamos, pues ganamos, ¿no? Ganamos la presidencia. Y bueno, pues lo que sí se estaba planteado, pues era como convocar un nuevo constituyente, sacar al ejército a las calles. Bueno, logramos apenas 250,000 de firmas, no logramos, a mucha honra, pues, ¿no? Como dicen, esfuerzo sin paga, pues, ¿no? Esfuerzo de compañeros corazón. De corazón y limpio, ¿no? Porque luego ya vimos los otros candidatos independientes, ¿no? Entonces, bueno, quería comentar eso porque para nosotros eso fue como la ofensiva. Sin embargo, pues ahorita nos sentimos otra vez como que estamos a la defensiva, pues, ¿no? Y efectivamente estamos manteniendo los procesos de resistencia. Sin embargo, sí dejamos, pues, de tener esa iniciativa, ¿no? Entonces sí volvemos a estar como que a la defensiva y se mantienen las resistencias, pues, ¿no? Simplemente acá en la región, pues están los compañeros Virrárica, están los compañeros Coca, están los compañeros Nahuas, que son los principales pueblos, pues, que estamos, pues, acá en el occidente. Y se mantienen, pues, las resistencias. Y algo que me gustaría comentar y que fue algo que nosotros, desde que aceptamos iniciar con esta propuesta, cuando se habló de que tenía que ser una mujer madre, pues con experiencia en la lucha, desde ahí quisimos decir que queríamos apostar por luchar contra el patriarcado, ¿no? Nos declaramos antipatriarcales. Y me parece que eso es algo que aunado, pues, al movimiento que ya se puede considerar, pues, como un movimiento feminista o movimientos feministas, no sé, por ahí, pues, habría que reflexionarlo. Pero, por ejemplo, nuestras compañeras acaban de organizar el segundo encuentro, pues, Nacional de Mujeres del CNI-SIG. Y bueno, pues fue interesante porque llegaron más de 600 compañeras, pues, tanto de aquí del país como de otros países. Y bueno, aparte,
digamos pues que ya es como darle continuidad, ¿no? Pero es mostrar también esta parte de esta lucha que se mantiene, ¿no? Porque nosotros reconocemos pues un sistema que es capitalista, pero pues que también es patriarcal, que también es colonialista, ¿no? Entonces, como que son diferentes ejes. Y bueno, me gustaría quedarme con eso, de que al menos nuestras resistencias, en particular, bueno, con nuestra organización, pues continúa la lucha por la tierra, por construir un territorio donde nosotros pues continuemos decidiendo y donde defendamos la vida, ¿no? Y mencionar es por otro lado la lucha pues del movimiento, los movimientos feministas. Que se me hace bien interesante, por ejemplo, el hecho de que dentro del movimiento feminista, digamos a nivel nacional, ha sido difícil pensar en una coordinación, digamos, como más amplia, ¿no? Más allá de estas colectivas, de estas organizaciones, de las organizaciones propias mixtas, políticas que tenemos también nuestro trabajo en estos sectores. Pero lo que me llama la atención es que justo quienes se han en la práctica convertido en el eje articulador de la mayoría del movimiento feminista han sido las compañeras zapatistas, ¿no? Han sido las compañeras que tomaron la iniciativa de convocar hace un año al primer encuentro internacional de mujeres, después al primer encuentro nacional y ahora al segundo encuentro nacional, y que justo quizá gracias también a esa discusión que seguramente tuvieron internamente respecto a lo que implicaba lanzar a una compañera para ser la vocera de esta propuesta política, porque finalmente era eso, pues está de alguna forma, me parece, que dando frutos en los hechos, en las cuestiones organizativas, ¿no? Entonces, digamos, no quería como dejar de mencionar eso por la relevancia además que me parece que puede tener. Todavía, al menos en mi experiencia, hacen falta más, ¿no? Hace falta como poder bajar un poco más las propuestas, concretizarlas un poco más, porque de pronto llegamos a los encuentros, no pude asistir a este último, pero fuimos al de hace un año. Llegamos a los encuentros y es como compartir nuestras experiencias, nuestros dolores, ¿no? El espejearnos evidentemente entre las propias compas, pero luego es difícil como sacar, como concretar estas redes, ¿no? Como realmente salir como más articuladas, más juntas, más fuertes, más allá de lo inmensamente emotivo que puede ser el encontrarnos y el saber que somos tantas, ¿no? Y creo que eso es un reflejo un poco de en general los movimientos. De por sí me parece que el movimiento feminista y de mujeres es como el más activo y tiene estos problemas. Bueno, los otros movimientos me parece que también enfrentan cuestiones similares. Igual pienso en que también habría que mencionar otro de los sectores que se está lanzando de alguna forma, o más bien lo están lanzando al conflicto, no necesariamente todos a la resistencia, aunque sí una parte, son justo los trabajadores de esta llamada burocracia, ¿no? Que en realidad pues son trabajadores del Estado, pues, ¿no? Y que en esta política del achique, ¿no? De los recortes presupuestales, de supuestamente el combate contra la corrupción, están siendo principalmente los trabajadores que además ni siquiera eran trabajadores de base, sino que eran subcontratados, ¿no? Que ya de entrada implica también discusiones respecto a en qué momento el Estado se hizo de tantos trabajadores subcontratados, ¿no? Obviamente lacerando pues todos los derechos laborales, ¿no? Y ahora me parece que en este mismo juego de presentarnos a que ya no tiene sentido resistir, pues se habla de que todos los despedidos eran aviadores o eran altos funcionarios, o se recorta porque había muchas irregularidades o cuestiones de este tipo, ¿no? Y que al menos nosotros hemos visto esto desde la nueva Central de Trabajadores, que es necesario como hacer un contradiscurso, ¿no? Para explicar que pues claro que no, que se están destruyendo empleos, ¿no? Y que es necesario también como defenderlos, pues. Se nos acaba de incorporar un compañero, Jorge del MIR, y nada más pues estamos como comentando respecto a cómo vemos este panorama de las actuales resistencias, ¿no? En contra de las diferentes políticas que vemos más como continuidad por parte del gobierno de AMLO. No sé si desde la experiencia también quieras comentar algo. Bueno, pues apenas integrándome, escuchando de qué se trata el programa y pues vengo más como escucha para integrarme apenas.
Pero sí, hay que recordar que sin importar quién gobierne o qué color nos gobierne, la relación que nosotros tenemos con nuestros empleadores es la importante. Si no nos aumenta el salario, si no nos aseguran una mayor estabilidad en el trabajo, si seguimos preocupándonos todos los días por si vamos a poder pagar la renta o los servicios, entonces ¿por qué podemos decir que cambiamos la historia, ¿no? Que ya ganamos, que ya vencimos? Yo creo que no hay que caer en el pesimismo, pero tampoco en un optimismo desbordado y creer que con el solo hecho de que se hayan ido ya los partidos tradicionales o que se hayan ido temporalmente, pues nuestra vida va a mejorar sin saber cuándo. No hay que caer tampoco en la idea de que hay que dar tiempo y dar tiempo y dar tiempo, porque estamos hablando de un partido que gobierna prácticamente todo el país y todos los ámbitos políticos del país, y que nada más nos tiene con el esperen, y pues la paciencia no dura, y hay que ser críticos, ¿no? Como ya dicen muchos periodistas, si bien estamos un paso adelante respecto de donde estábamos hace algunos años, no quiere decir que vayamos precisamente hacia adelante. Estamos a lo mejor en un camino diferente, pero digo, un poco adelante, un poco atrás, pero en el mismo camino. Nuestra relación con los empleadores sigue siendo la misma: precariedad, inestabilidad. Los salarios nadie los vio subir con la subida al poder del nuevo partido. Entonces no hay que olvidar eso, ¿no? Que quien nos gobierna no son precisamente los políticos, sino los empleadores. Ellos deciden prácticamente todos los aspectos de nuestra vida, aun cuando nosotros no lo sepamos identificar así. Incluso, ¿no? Uno de los primeros mensajes que dio AMLO cuando gana, además de esto que ya apuntaba Tupac al principio, de que, bueno, veíamos ese reconocimiento por parte de sus opositores incluso antes de que se diera el fin del conteo, pero uno de los primeros mensajes que manda es justo a la iniciativa privada, ¿no? A decir que, bueno, no va a haber problemas con ellos, que va a haber estabilidad, que se va a priorizar como las inversiones y como todo esto, ¿no? Y creo que incluso esta política que está desarrollando como de asistencia en ciertas cuestiones también es para favorecer en determinadas cuestiones a los empleadores, justamente, ¿no? Por ejemplo, programas como este de Construyendo Futuro, Jóvenes Construyendo Futuro, en donde pues prácticamente es convertir a un montón de jóvenes desempleados en becarios, ¿no? En becarios del gobierno, pero al servicio de las empresas privadas, y además de qué empresas, ¿no? De empresas bastante grandes, porque incluso hay compañeros o hay como experiencias de digamos como empresas bastante pequeñas que han tratado de inscribirse a este tipo de programas y que no han podido, ¿no? O que les tardan un montón en responder, o cuestiones de este tipo, ¿no? Cuando se sabe que ya, al menos por ejemplo en Coca-Cola, en Bimbo, etcétera, pues sí está funcionando, ¿no? Entonces es como, bueno, ¿cuáles son las prioridades respecto a esto, no? Claro, se podría argumentar como que pues es que son empresas que ya tienen todo el potencial para hacerlo, pues, pero precisamente son las que menos necesitan esta mano de obra gratuita prácticamente, ¿no? Y además sin relación contractual, justamente, ¿no? Y otra, también por ejemplo en respecto a del tema laboral, uno de los argumentos que más está como defendiendo o presumiendo el nuevo gobierno es esto de la libertad sindical, ¿no? Y en cambio, por ejemplo, al menos a nosotros nos ha tocado seguir de muy de cerca el acoso constante que está teniendo uno de los principales sindicatos del país, que es el Sindicato Mexicano de Electricistas, ¿no? En donde todo el tiempo está digamos como amenaza velada de que pues ya no es un sindicato, que ya no funciona, que en algún momento fueron democráticos, que cuestiones de este tipo, ¿no? Incluso planteando como esta crítica aparentemente pues bastante justificada respecto a cómo es que pues están funcionando dentro del marco de la reforma energética, pero al mismo tiempo hace unos días el propio gobierno anuncia la apertura todavía más de este sector a la iniciativa privada, ¿no? Entonces, pues si son los trabajadores, si están impulsando una cooperativa, entonces sí está mal, pero si es el propio gobierno, pues adelante, ¿no? Entonces, cuestiones así como que reflejan estas contradicciones, me parece, que hay en el gobierno, ¿no? En el Estado. Y que creo que también hay que ponerles mucha atención, porque la otra parte que me parece que podemos mencionar dentro de esto de
pues no sabría si ubicarlas dentro tal cual de las resistencias, quizás sí, pero en otro sentido, es que a mí me parece que sí, los que están bastante activos e incluso pasando a la ofensiva son los de la oposición de derecha, ¿no? Es decir, ese intento de reajuste para que, bueno, quizá este sea un periodo nada más de estos 6 años y volver a esos partidos tradicionales que conoce la gente, ¿no? Como el PRI o el PAN. Específicamente me parece que el PAN es el que está buscando este reajuste y los sectores también como más conservadores, ¿no? Y más aferrados como a esas políticas, pues sí, más de derecha, ¿no? Más ligadas al imperialismo, más así, ¿no? Entonces cualquier cosa también que hace el gobierno de pronto es como atacada, pero desde ese flanco, cuando justo nosotros como que estamos ante esta disyuntiva de cómo armamos el discurso para que la gente no nos vea como esa oposición de derecha, ¿no? Cuando incluso muchas veces creo que esa propia oposición agarra oportunistamente muchas de nuestras banderas, ¿no? Por ejemplo, la lucha contra la militarización, que fueron ellos los primeros en impulsarla y que de pronto se convirtieron en supercríticos, ¿no? O la lucha contra los salarios precarios, que también ellos han sido parte de que estemos en esta situación, de que el salario haya decrecido tanto, de que todos los productos que necesitamos en nuestro día a día y los servicios hayan subido tanto de precio y ahora son unos férreos abanderados de este tipo de estas consignas, de estas banderas, ¿no? Entonces sí me parece que bueno, con esto pasar como a reflexionar qué retos tenemos por delante y a qué nos enfrentamos, porque al menos a mí me parece que no solo enfrentamos a esta ambigüedad de gobierno que tenemos en este momento respecto a que pues de repente trata de colocarse en un lado pero se coloca en otro, ¿no? Y cuestiones de este tipo, sino que también a esa reacción afuera, ¿no? Que está tomando las calles incluso más que nosotros, que está reajustándose, etcétera, ¿no? Entonces, esas cuestiones me parece que también pudiéramos como valorar, pues. ¿Alguien? Pues sí, efectivamente, como bien dices, quien planta la cara o quien responde al gobierno obradorista es el PAN y no tenemos que olvidar que el PAN nace como una reacción de los empresarios a las conquistas de la revolución para quitarnos lo poco que se había ganado. Entonces, toda esa memoria perdida ya y que nadie abona o pocos abonan a la recuperación, pues debe ser también parte de nuestro trabajo, ¿no? El decir, aunque el PAN ahora enarbole banderas en favor de los trabajadores o que se hagan pasar aparentemente a favor de los trabajadores, pues no hay que olvidar su función, cuál es, ¿no? Entonces, tanto caer como en la aprobación irrestricta del gobierno de Obrador como caer en la oposición de derechas es un error para toda la gente que trabaja. Y el que trabaja tiene que preguntarse cómo sale de esa situación en la que ha venido viviendo así desde hace, pues según la edad que cada quien tenga, 10, 20, 30 años, y ve que las cosas no mejoran, que hemos pasado de un partido a otro y de otro a otro, nuevos, viejos, y siguen las cosas de manera muy similar, ¿no? Y qué va a ser lo que uno propone ante la situación. Sí, en ese que proponer creo que es clave que desde la izquierda logremos construir espacios organizativos que sí den una opción a la población, porque lo otro que se vislumbra es precisamente que como no se van a ver resultados que la gente esperaba cuando eligió a Obrador al término del sexenio, pues va a haber como un desánimo, y este desánimo ya hemos visto en otros países de América Latina cómo es aprovechado por la derecha para decir, bueno, estos que se dicen de izquierda realmente no hicieron nada, y entonces nuevamente posicionarse esa derecha, y de ahí la importancia de lograr generar un discurso en el cual pues ayudemos a que la gente identifique que lo que está en el gobierno no es una verdadera izquierda, y que seamos capaces de sí generar opciones que en el día a día pues nos vayan permitiendo pues el hacernos de poder, el hacernos pues de una influencia real en la cotidianidad de la gente, porque si no pues sí la población va a caer en este desánimo de dar lo mismo unos que los otros, e incluso estábamos mejor con el PRI o estábamos mejor con el PAN, cuestiones por el estilo.
Sí, bueno, para nosotros en primera, bueno, uno de los retos pues es el resguardo de la vida, ¿no? Ante esa embestida contra la integridad pues física de nuestras compañeras y compañeros, para empezar ahí está uno de nuestros retos, ¿no? Por desgracia, mantener pues nuestra vida como sujetos. Y bueno, dentro de este nivel individual, que bueno, yo pondría 2 o 3 niveles, pues el continuar como interpelándonos, ¿no? En nuestra propia militancia, en nuestra propia organización, respecto a cómo pues construirnos como sujetos autónomos, pues, ¿no? Antipatriarcales, anticapitalistas, etcétera. Otro reto sería cómo mantener pues el tejido organizativo, comunitario, y finalmente cómo articular esos tejidos a nivel local y regional, y bueno, pues también nacional, ¿no? Cómo retomar esas posturas de ofensiva. Y bueno, creo que son los retos que en esos niveles los que yo sumaría, pues, ¿no? Cómo seguir defendiendo la vida, ¿no? A lo mejor ese es el mayor reto que nos queda, porque puede ser la última batalla que demos como pueblos originarios. Sí, e incluso no solo, ¿no? Los niveles de violencia en los que estamos en el país, ¿no? El aumento en los feminicidios, en los homicidios, sobre todo de personas jóvenes, ¿no? Está en el centro la defensa de la vida, ¿no? Incluso es bien interesante, ojalá quienes nos escuchen pues podamos luego compartirnos sobre esto de las políticas que ponen en el centro el cuidado de la vida como el eje, más que, por ejemplo, la toma del poder o cuestiones de otros tipos, ¿no? Sino que como articular la lucha por la vida como fin, ¿no? Bueno, incluso ni siquiera como fin, sino incluso como medio, ¿no? Porque sin eso, pues no podemos como tejer todo lo demás, ¿no? Entonces, bueno, se nos ha acabado el tiempo. Seguramente pues hay como para hacer una segunda edición de este tema, entonces esperaremos que los compañeros puedan volver a asistir en otra ocasión, y agradecemos a todos los que nos estuvieron escuchando. Los invitamos a escuchar las retransmisiones los viernes a las 12 del día por Radio ESME, y pues nos escuchamos en vivo el próximo jueves también por aquí por mlmedios.com. Nos vemos. Gracias. Escuchamos. Adiós. Forjamos futuro organizándonos, resistiendo, escuchando y caminando. Forjamos futuro cuando decidimos no soportar más la realidad que nos imponen y decidimos transformarla. Les esperamos en la próxima emisión.